Prepárense un bienvenido allá, que lo escuchen en Hawái. 1, 2, 3. Desde la gloriosa ciudad de El Paso, Texas, le damos la más cordial bienvenida a nuestra familia de la fe, la congregación Abundancia de Paz, un lugar para tu corazón. Aquí estamos, es miércoles, comenzamos los cultos, la reunión a las 7:30 y los domingos a las 11 de la mañana. Si no, tiene una familia de apoyo espiritual, si no, tiene una congregación, si no se está congregando, entonces le invitamos a que venga y sea parte de nuestra familia aquí para juntos estudiar y aprender de la palabra del Señor. Bien, Marcos 10, versículo 46. Vámonos ahí, ¿lo tienen? Vamos a leer. Yo no lo tengo todo. Usted ayúdeme cuando yo le pida que me lea un versículo o todo el versículo, usted me ayuda. Pero Marcos 10:46, el tema, tira la capa. Dígalo, tira la capa. Y vamos a ver qué significa la capa y qué significa tirarla y quién la tiró. Bien, Marcos 10:46 leemos. Lea conmigo. Entonces vinieron ¿a dónde? A Jericó. Eso es clave también. Dice, y al salir de Jericó, él, ¿quién es él? Jesucristo. ¿Y quién más? Y sus discípulos y una gran multitud. Una gran multitud. Note. Dice, Bartimeo el ciego, ¿hijo de quién? De Timeo. La Biblia es interesante cuando da esos detalles porque nos dice algo. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado. ¿Cómo estaba? ¿Dónde? Junto al camino. Eso es clave, todas esas palabras son interesantes, las vamos a ver. Así que viene Jesucristo, los discípulos con él, una gran multitud, estaban con el maestro, y dice que fueron a Jericó o salían de Jericó. Entonces nota y dice que estaba Bartimeo y dice que era hijo de Timeo. Y hay una razón para ello. Entonces nos dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino. Vamos a ver por qué. Ahora, antes de hablar un poquito más de Bartimeo, vamos a darle algo clave, interesante, porque dice que vinieron a Jericó. Y nosotros entendemos, hemos hablado de esto, que Jericó era una ciudad como. ¿Manda? Amurallada, ajá. Pero ¿cómo? Después que Josué y el pueblo la conquistaron, ¿qué hizo Josué? La maldijo. Josué, después que conquistó la ciudad, dijo, maldito el hombre o la persona que reedifique esta ciudad. Y páguelo con la muerte de su primogénito y con la muerte de su hijo menor. Y él soltó esa palabra de maldición. Quiere decir que Jericó estaba bajo maldición. Escúchame lo interesante, que a ese lugar, ¿quién fue? Jesucristo. Así que cuando hay personas en esos lugares así que han sido maldecidos o lugares bajo maldición o personas viviendo la vida que no desean pero que la están viviendo por alguna razón, viene Jesucristo a visitar. Amén, dígame. Amén. Entonces le voy a dar la palabra. Josué, no lo busque, permítame leerlo. Josué, la maldición que habló Josué en el capítulo 6, versículo 26, dijo que Jericó era una ciudad, dijo, Josué pronunció maldición al que reedificare la ciudad. Y nos enseña entonces que Cristo fue a ese lugar. En Primera de Reyes 16:34 está la palabra que habló Josué. Dice, en su tiempo y él de Betel reedificó. ¿Lo ven ahí? ¿A quién? A Jericó. No lo busque. Primera de Reyes 16:34. Dice, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Mire, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. O sea, que y él de Betel fue el que la reedificó. Pero su hijo primogénito y su hijo menor pagaron por la maldición que había bajo esa ciudad. El punto es que Cristo fue ese lugar. Y a eso vino el Señor, ¿no? ¿A qué dice la Biblia que vino Él? A buscar y a salvar lo que se habían perdido.
Entonces Jesucristo va a ese lugar. Él sabía que esa ciudad estaba en esa condición, pero así viene. Así que Cristo viene, escúcheme, Cristo viene a cambiar el pasado de nuestras vidas. Diga gloria a Dios. Cristo viene a cambiar la maldición en bendición. Aleluya. Hablando de Timoteo, de Bartimeo. Dice, estaba sentado junto al camino, estaba mendigando. Y mire lo que significa Bartimeo. Barti es hijo. Meo, honor. So, Bartimeo es hijo de honor. Por favor, piensen en todo esto. Piensen en esto, lo que les voy a decir ahora. Bartimeo, ¿qué significa su nombre? Piensen en esto, hijo de honor. Pero ¿dónde está el hijo de honor? Sentado, mendigando, sin actividad, sin frutos, sin producir nada, pidiendo, dependiendo de lo que la gente le diera. La pregunta es, ¿qué hace un hijo de honor? Para nosotros, yo creo que lo podemos decir un cristiano, ¿no? Sentado, mendigando, dependiendo de los demás. Cuando es un cristiano y cuando es hijo de Dios. Versículo 47, por favor. ¿Están conmigo? Versículo 47. ¿Qué dice? ¿Quién está oyendo? Bartimeo. ¿Qué dice 47? Y oyendo que era ¿qué? Jesús Nazareno. ¿Qué hizo? ¿Qué dice? ¿Comenzó a qué? A dar voces. ¿O qué es eso? Gritando, ¿no? ¿Qué gritaba Bartimeo? ¿Qué gritaba? ¿Y qué dice el otro? O ahí mismo el otro versículo, ¿qué dice? ¿Qué dice? No les oigo. La gente, fíjese, la gente decía que se qué. ¡Cállate! No molestes al maestro, le decía. No molestes. O sea, decía, Jesús, hijo de David, ten qué. Ahora, note el versículo 46, que le seguía qué. Una gran multitud, ¿no? Pero esa gran multitud quizás no le conocía. O sea, no sabían quién era aquel personaje glorioso, perfecto, santo. No sabían quién era la multitud. ¿Estaban con él por qué? ¿Por qué estaban con él? ¿Por qué lo seguía la multitud? Por lo que hacía, los milagros, ¿no? Las cosas que hacía y querían quizás ver a quién más iba a hacer o qué más iba a hacer. Algunos decían que le seguían, otros dicen comentarios por los panes y los peces, le siguen. O sea, pero no lo conocían. El punto que quiero transmitir aquí también es que Bartimeo le gritaba, Jesús Nazareno, ¿qué? Hijo de David. ¿Y por qué Jesús no se detuvo? ¿Por qué a la primera él no se detuvo y por qué seguía gritando? Jesús Nazareno, hijo de David. ¿Por qué? Pues mire, Telma me dio las notas. ¿Sabe por qué no se detuvo Jesucristo? Porque él no es hijo de David. Bíblicamente, en la descendencia, en la genealogía, viene de la raíz de David. Pero aquel que está allí, eso era ya en la palabra, ¿no? Claro. Pero aquel que está allí en persona, en vivo, no es el hijo de David, es el hijo de Dios. Y cuando la gente le dice, hijo de David, él no entiende eso. Por eso le dije que la multitud que caminaban con él, quizás tampoco lo conocían. ¿Quién era él? Quizás lo conocían como hijo de David. Pero ¿cuándo fue que se detuvo Jesucristo? Lea la Biblia. ¿Cuándo fue? Cuando le dijo, óigame usted, está bien eso. Cuando dice, ten misericordia de mí, ¿qué dice el Señor? Ups, se detuvo, ¿no?
Hijo de David, yo no sé quién es ese, pero cuando dice, ten misericordia, ahí lo está reconociendo, ¿no? Porque ¿quién es el único? Un atributo de Dios es ¿cuál? Misericordioso. El ser humano, usted y yo, no tenemos eso. Eso no es de la naturaleza humana, de tener misericordia. ¿Y qué hemos dicho aquí de esa palabra misericordia? ¿Quién se acuerda? ¿Verdad? Es la palabra misery. ¿Qué significa? A ver, hable. Misery. ¿Qué es? Miseria. Y cordia, corazón. Entonces, ¿qué hemos dicho? El corazón de Dios ligado a la miseria del ser humano. Entonces, cuando él le dice, ten misericordia, cuando dice hijo de David, él seguía caminando, por eso él seguía gritando. Pero cuando le dice, ten misericordia de mí, espérate. Entonces lo mandó a llamar. Ahí dice, creo que por ahí dice, lo mandó a llamar, ¿no? A ver, ¿qué dice? Léalo, ¿qué dice? ¿Qué versículo es? 49. Ajá. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿lo ven ahí? ¿Lo ven? No me estoy inventando nada. ¿Lo ven ahí? ¿Qué dice? Deteniéndose, se detuvo. Cuando oyó que Bartimeo le dijo, ¿qué? Y el 50, ¿qué dice? Ten ánimo, te llama, ¿ve? Él entonces, eso es bien poderoso ahí. Pero antes de llegar ahí, Jesucristo lo mandó a buscar, ¿no? Lo llamó. A pesar de que hubo gente que le dijeran, cállate, no pidas tanta oración, no pidas la misma oración, no pases tanto al altar, no vengas tanto a la iglesia, no molestes al maestro. Hay personas que creen que orando molestan al maestro. Ese fue el problema de Abraham. Uno de los graves errores, de los muchos errores que cometió Abraham. Bueno, no muchos, 2 o 3 que están en la Biblia. Uno de ellos es que cuando el Señor le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y ¿qué hizo Abraham como buen hombre de Dios y hombre? Comenzó a interceder, ¿verdad? Y dijo, no, Señor, si hay 50 no. ¿Y qué le dijo el Señor? Si hay 50 no. Señor, ¿y si hay 40? Si hay 40 no. Y Señor, ¿y si hay 30? Oh, bueno, ¿y si hay 10? No llegó ahí. El error fue que dijo, bueno, pues. Entonces, si hubiese seguido diciendo, Señor, ¿y si hay uno? Porque creo que había uno, ¿no? ¿Y si hay uno? Dios le hubiese dicho lo mismo. Por uno, porque Él es misericordioso, por uno no cae fuego y no destruye las ciudades. El error fue, escúchame, le digo esto con importancia. Hay que seguir orando. Abraham cometió un grave error y dijo, bueno, pues no te quiero molestar, yo no te molesto. Ok, está bien entonces, haz como tú quieras, no te molesto. No. Ustedes seguimos orando, seguimos intercediendo en el nombre de Jesucristo. Si Abraham le dice, Señor, hay uno y es el sobrino mío, el que traje de allá. ¿Se acuerdan que era Lot? Eso dice, por misericordia a él y a su familia, no la destruyó. Pero Abraham cometió el error. Entonces, aquí vemos otro ejemplo. Aquí, entonces, el Bartimeo vio la oportunidad, ¿no? Él vio la oportunidad, porque ¿dónde estaba Bartimeo? Sentado. ¿Qué hacía? Mendigando. ¿Y qué dijimos quién es él? Un hijo de Dios, un cristiano, un hijo de honor. Pero Bartimeo posiblemente dijo, si no voy ahora, sabrá Dios si no vuelve más a Jericó. O sea, ¿qué vio Bartimeo? Una oportunidad. Una oportunidad que si la dejaba pasar, como dijimos, sabe cuándo volvería a pasar por ahí. Entonces él vio esa oportunidad y la Biblia dice, él entonces, ¿qué hizo? Cuando lo mandaron a buscar, ¿qué hizo? Él entonces, arrojando su capa. Eso es clave también, eso es súper interesante. Escúcheme, él entonces arrojando su capa. Entonces, ¿qué era lo que lo tenía sentado? La capa. ¿Qué era lo que lo tenía con la ceguera? La capa. ¿Qué era lo que lo tenía mendigando? La capa. Por eso el tema de esta noche es tira la capa. Dile que está a tu lado, oye, tira la capa. Y porque mira todo lo que significa la capa. La capa primeramente, con respeto, sin crítica, pero hay personas que usan un manto para orar.
Ese manto que usan los hermanos judíos, los que son mesiánicos, pues se ponen un manto, lo llaman el talit. Y esto con respeto no es crítica, pero es verdad. Se usa el talit para orar. Usted y yo no necesitamos el talit. Usted y yo no necesitamos un velo para orar al Señor. Porque eso es lo que representa la religión. Y mucha gente está en religión. Y la religión es con respeto, cariño y mucho amor, es una falsedad. Y aquí hemos dicho, hay posiblemente 4.200 religiones, escúchame, y ninguna te lleva a que conozcas a este que está aquí, de esta persona que estamos hablando, este Hijo de Dios, de este Hijo de Dios misericordioso. Ninguna religión te lleva a que le conozca como el Hijo de Dios, como el que tiene misericordia. Todas las religiones tienen algo bueno, pero ninguna te lleva a la verdad. Por eso usted y yo los cristianos no tenemos religión. ¿Qué tenemos? Relación con Jesucristo, relación con el Padre a través de su Hijo. Entonces, la capa era lo que detenía a Bartimeo, siendo un hijo de honor, allí lo tenía sentado. La religión hace promesas. Hay personas que se visten de saco. Hay personas que prenden veladora. Hay personas que caminan de rodillas. Hay personas que te dicen, bautízate para que seas salvo. Y las personas creen todo eso. Eso es lo que representa la capa. Por eso en esta noche, ¿qué hay que hacer con la capa? Tírala. La capa también representa la ley. Porque venía de la ley. Por eso él le llamó Hijo de David y no se detuvo. ¿Cuándo se detuvo? Cuando le dijo, ten misericordia, que es cuando se quita la ley y se pone, o el Hijo de Dios trae la gracia. Amén. La capa también representa cuando era de color amarilla, que representaba que era ciego. Eso le daba derecho a estar allí mendigando, dependiendo de los demás. ¿Estamos aquí todos? ¿Estamos aquí? Arrojando su capa, Bartimeo dijo, ya nunca más voy a depender de nadie más. Escúchame, ya nunca más voy a depender de nadie más. Voy a poner mi confianza en Jesús de Nazaret. Amén. Versículo 51, ¿qué dice, por favor? Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué? ¿Cómo usted y yo diríamos acá como en forma de broma? O sea, viene Bartimeo, no, es ciego. Y esto es importante, otro detalle, que no dice que era ciego de nacimiento. Él era ciego, era cristiano porque era hijo de honor. Y por alguna razón quedó ciego y ahora está sentado mendigando. Pero era cristiano porque lo conocía. Pero tenía que confesarlo. Entonces, cuando el Señor lo llama, lo primero que él hace es, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Se levantó. Diga, se levantó. ¿Y qué hace? Y tira la capa. Y cuando va ciego, todavía cuando llega a Jesucristo, está ciego todavía. Y esta es la pregunta interesante. O sea, el Señor sabe que es ciego, ¿sí o no? Sí. A mí no solamente lo está mirando, Él es Dios, Él sabe que está ciego, Él sabe que era cristiano, Él sabe que antes se congregaba, Él sabe que es hijo de honor, Él conoce su nombre, pero le hace una pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Hello. ¿Qué usted le diría? Señor, come on. O sea, ya ahí está ciego y dice, ¿qué quieres que te haga? Pues usted y yo diríamos, acá con respeto, ¡duh! Claro, no al Señor, no al Señor. Entre nosotros acá, con confianza. Entre nosotros acá con confianza. Ahora, es interesante, ¿no? Permítame leerlo para que no se me quede nada. Le dice que recobre, creo que está el versículo 51, que recobre la vista. Quiere decir que no era ciego de nacimiento, había quedado ciego. Quiere decir que hubo un tiempo donde Bartimeo podía ver. Era cristiano, hijo de honor, que se había apartado de la fe. En otro tiempo él había creído. Algo le pasó, que está sentado. No está haciendo nada por él, no está haciendo nada por el Señor, no está haciendo nada por la familia, no está haciendo nada por nadie. Y ahora depende total y completamente de otras personas. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Escúchame, agarre esto.
creo yo, Pagán 1:1, lo que le está diciendo es, además de que recobres la vista, ¿qué quieres que haga por ti? Porque no te voy a sanar para que te mantengas sentado. ¿Sí o no? Por eso le pregunta, ¿qué quieres? Ya él sabía que el Señor que le iba a regresar a la vista. Okay, pero además de que vas a ver, ¿qué quieres que haga? Porque no te voy a sanar para que te quedes mendigando y te quedes sentado, ¿no? Te tienes que levantar. Eso creo que Pagán 1:2. Entonces, ¿qué usted, aquí entre nosotros ahora, qué usted le pediría al Señor? Ahora vamos a traerlo, como siempre decimos, la palabra es para nosotros, ¿no? No es una historia, no es algo bonito, no es algo que hizo el Señor. La Biblia es para nosotros. Entonces, ¿qué nosotros le pediríamos al Señor ahora que estamos en el tiempo de la gracia? En el tiempo donde reconocemos que es misericordioso. No estamos en el tiempo de bajo la capa. No estamos bajo la capa. Ya la capa la soltamos. La capa le daba privilegios a Bartimeo, pero lo mantenía sentado. Le daba privilegios, pero lo mantenía sentados. Mientras los demás iban y venían, él permanecía a la orilla del camino en el mismo lugar. Acuérdense, ¿estamos hablando de quién? De Bartimeo. ¿Qué significa Bartimeo? Hijo de honor. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que haga? Él dijo que recobre la vista. ¿Y qué le dijo después? Tu fe te ha ¿qué? Salvado. Esta palabra es interesante, la hemos repetido muchas veces aquí. Pero ¿por qué el Señor le dice salvado? ¿Por qué no dice tu fe te ha sanado? Tu fe te ha regresado el que puedas volver a ver. ¿Por qué le dice el Señor tu fe te ha salvado? Se supone que le dijera tu fe te ha... Dos cosas, ¿por qué? Vamos a verlas rapidito. Ya es repaso, pero dos cositas porque esto le dijo, tu fe te ha salvado. La primera, en hebreo hemos estudiado la palabra sanar, es la misma para salvar. En hebreo ¿cuál es la palabra? ¿Se acuerdan? S-O-Z-O. ¿Cómo se dice? Sozo. Diga sozo. A ver, hable hebreo. Sozo. Come on, Christian. Sozo. ¿Qué quiere decir sozo? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Es la misma palabra. Lo que quiere decir que la misma fe para ser salvo debemos tener para ser sanados. Amén. Alégrese. Entonces, ¿qué significa la palabra sozo? Salvación, escríbalo. Sanidad, rescate y libertad. Eso lo mencionamos no hace mucho. La razón número 2, y esta es súper importante. La razón número 2. Bartimeo soltó la capa antes de recibir la vista. Eso es importante. Hemos dicho que gratitud es ¿qué? Dar gracias después que recibo lo que he pedido, lo que Dios me ha dado. Gratitud es gracias, Señor. Pero fe es dar gracias ¿cuándo? Antes de recibir. Y eso fue lo que hizo Bartimeo. Cuando el Señor lo llamó, estaba ciego. Él no le dijo, eres sano. No, Él lo mandó a buscar. Entonces, cuando lo mandan a buscar, Él suelta la capa. Y va hacia el Señor. Y mientras está de pie al Señor de frente, todavía está ciego. Lo que quiere decir que eso es importante. Él soltó la capa antes de recibir la vista. Amén. Estaba ciego todavía. Por eso el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? La pregunta para nosotros. ¿Listos?
¿Cuál sería nuestra ceguera? ¿Qué tiene Dios que si le pido, me lo puedo dar, pero que no lo puedo ver? ¿Qué tiene Dios? ¿Qué tiene Dios para nosotros? Salvación. ¿Qué más? Amor, misericordia. ¿Qué más? ¿Eso es todo lo que Él tiene? Entonces, usted lo conoce como hijo de David. Mándeme. ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo? Porque con respeto y cariño, iglesia, pero escúchame, siempre decimos eso: amor, salvación, vida eterna, el cielo. Óyeme, ¿no quieres unas Converse? Oye, ya, o sea, ¿no quieres un aumento de salario? ¿No quieres una mejor posición? ¿No quieres pelo largo? Mándeme. Ya, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Un mejor carro, un mejor coche, ¿por qué no? Pero con respeto, fíjese como somos. Salvación, vida eterna y ya. Como que tenemos miedo, ¿no? A decir, no, pues Señor, no. ¿Es todo? Por eso el Señor le preguntó, ¿qué quieres? Pero acuérdense, ¿por qué le preguntó el Señor? ¿Por qué le preguntó? Te voy a dar la vista, pero te voy a dar más. Pero te tienes que levantar. No te puedes quedar sentado ahí. ¿Sí? Por la fe que tuvo. Es importante. Bartimeo tomó una decisión antes de recibir la vista. Por fe en el Hijo de Dios, escúchame, vámonos, soltó la capa. Era lo que él dependía y de lo que lo tenía sentado junto al camino. Mientras los demás iban y venían, siempre lo miraban allí. Allí estaba el mismo Hijo de Dios, el mismo Hijo de bendición, Hijo de honor, allí sentado. Entonces, para nosotros, ¿qué es esa capa? ¿Qué podría ser esa capa que nos tiene? Quizás tenemos 20-20 quizás, pero en otras áreas de nuestra vida estamos todavía con la capa. Esa capa puede representar que dependemos de ciertas cosas del trabajo, de la compañía, de la economía y no de Dios. Dependencia de otras cosas y no del Señor. Cuando dependemos de otras cosas, pero no del Señor. Porque el Señor claramente le dice, ¿qué quieres? Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué es la capa nuestra? La capa que en esta noche y en el nombre de Jesucristo y por fe en el Hijo del Dios del cielo de quien estamos hablando, ¿qué es esa capa que en esta noche tengo que tirarla? Eso fue lo que hizo Bartimeo. Para mí es algo poderoso, ¿no? Escúchame, agarre esto. Bartimeo dependía toda su vida y todo lo que él tenía y su futuro dependía de la capa. Cuando el Señor lo llamó, lo primero que hizo fue, yo creo que antes de levantarse, porque dice que estaba sentado, la tiró la capa y se levantó. Y se dirigió hacia quién. Agarre esto. Ay, papá. Santo es su nombre. Lo llamó al Señor. Dile, tráiganlo para acá, tráigamelo. Está sentado, suelta la capa, se levanta y camina hacia Jesucristo. Ahí fue que recibió el milagro cuando caminó hacia Jesucristo. Una vez más, ya terminamos, el último párrafo. Jesucristo llegó a Jericó, donde había maldición. Vino a buscar a Bartimeo, que antes le había conocido. Bartimeo se levantó, cambió su vida y de ahí en adelante
decidió depender del Hijo de Dios. Decidió poner su confianza en Jesucristo. Entonces terminamos con esto. Nosotros podemos hacer lo mismo en esta noche, en este lugar. Antes de levantarte de esa silla, tira la capa. Aleluya. Santo es su nombre. Santo es su nombre. ¿Cuál es tu capa? Que pueden ser heridas ocultas, pueden ser secretos en nuestras vidas. Algo que nos tenga sentado. ¿Qué es? A ver, pregúntale, dígale al Señor, Señor, ¿qué es? Sí, Señor, ¿qué es? ¿Qué me tiene sentado, Señor? ¿Qué es lo que me tiene mendigando? Posiblemente en los asuntos espirituales estamos mendigando. Otra vez con respeto, le pregunto, ¿qué queremos? Salvación y vida eterna y el cielo. Hello. ¿No estamos en la tierra? ¿Qué necesito en la tierra? ¿Qué necesito aquí en la tierra? El Señor también lo tiene. Así que en el nombre de Jesucristo yo los reto a ustedes en esta noche. Antes de levantarse o irse para acá, el altar, escúchame lo que es el altar. El altar se hizo primeramente y sobre todas las cosas para ofrecer. A veces venimos a pedir, ¿no? Y no es malo pedir, vamos a pedir. Pero el altar es para ofrecer. Así, el Señor te dice, el Señor te llama. Usted quítese la capa y venga aquí al altar y dígale, Señor, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi vida, te ofrezco, o sea, usted le ofrece, usted le da a Él. Y pregúntale, Señor, ¿cuál es mi capa? ¿Qué me detiene? ¿Qué me tiene sentado? ¿Qué me tiene ciego? Cosas que Él tiene que no las puedo ver. Hasta ahí. Tenía 5 páginas más, pero el domingo seguimos. Véngase al altar. Si me pone música, la que grabé con Angie y con Saraí.